Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este canal de evangelización con contenido católico. Soy el Padre Leonel Fernández Herrera, sacerdote, y hoy me doy nuevamente cita con todos para compartir la reflexión del Evangelio de este domingo. Les quiero invitar para que, si no lo han hecho todavía, se suscriban a este canal, activen la campanita en la parte inferior derecha de sus ordenadores, de sus teléfonos. Podrán encontrar la manera de suscribirse para que podamos seguir llegando a más hogares, a más personas, y también para que lo compartan con sus contactos, con amigos, con familiares, y que mucha gente pueda también tener la posibilidad de acoger esta palabra del Señor en el corazón y poderla reflexionar, poderla meditar. El Evangelio de hoy, estamos en el sexto domingo del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy está tomado del primer capítulo del Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. Yo les quiero invitar para que tomen su Biblia, lean estos versículos del Evangelio de hoy. Si quieren pueden suspender, pausar el video un momento para poder leer el Evangelio y luego ya entonces continuamos aquí con esta explicación. Tanto en la primera lectura de hoy tomada del libro del Levítico como en el Evangelio se nos presenta la enfermedad de la lepra. La lepra era una enfermedad muy terrible en la antigüedad. Hoy día podemos decir que casi está erradicada, quedan muy pocos lugares del mundo donde está esta enfermedad de la lepra, pero con todos los avances de la medicina ya se tiene mucho control. En la antigüedad, allá en el libro del Levítico, vemos todas unas normas que son bastante fuertes con respecto a las personas que tenían lepra. Y quizás nos pueda llamar la atención porque hay como una diferencia bastante grande entre lo que estaba mandado allí en el libro del Levítico respecto a las personas que tenían lepra y lo que hace hoy Jesús en el Evangelio. Por eso, queridos hermanos, la mejor manera de comprender la palabra de Dios, aunque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo son palabra de Dios, la mejor manera de comprenderlo es desde la perspectiva, desde la persona de Jesús. A través de Jesús nosotros podemos interpretar bien el sentido de las Sagradas Escrituras, porque si miramos estos textos aislados, separados, solamente allá en el Antiguo Testamento, pues nos puede parecer una imagen de Dios bastante dura, ¿no? Pero aquí tenemos que entender una cosa también. Estos eran pueblos primitivos, es verdad que es la palabra de Dios, pero hay que entender que en aquella época la gente tenía una manera de entender el acontecer y el actuar de Dios. Por eso, la persona que era leprosa pues era separada de la comunidad, era segregada, era alejada del campamento, del lugar de encuentro, de la familia, del lugar de culto. Nos puede parecer muy tremendo, pero era la manera de evitar que otras personas se contagiaran, pero también porque la lepra estaba demasiado profundamente asociada como al castigo de Dios, como que la enfermedad era signo del abandono de Dios, del castigo de Dios por los pecados, era la forma de entenderlo. Y por eso tenemos que pensar que la persona que padecía lepra pues tenía un gran sufrimiento, no solamente tenía una enfermedad física muy dura, sino también a nivel interior el tener que romper relaciones con su familia, con sus amigos, con su grupo y estar totalmente aislado. Era tan tremendo esto que la persona, habían unas normas, tenía que ir harapiento, es decir, mal vestido, tenía que ir despeinado, tenía que taparse la barba en el caso de los hombres, tenía que gritar siempre impuro, impuro, porque de pronto una persona de manera desprevenida pasaba cerca de ellos sin percatarse de su presencia, y entonces para que las personas no se fueran a contagiar, la persona enferma tenía que gritar impuro, impuro. Imaginemos la degradación
de estas personas que se les prohibía acercarse a los demás, estas personas que incluso no podían participar de la celebración de la fe en común. No solamente nosotros como católicos, cristianos, creyentes, nos reunimos para celebrar la fe, la celebración de la Santa Misa, para orar. También los judíos y todos los grupos siempre han tenido eso, ¿no? De poderse reunir para celebrar la fe. Y entonces ellos estaban separados, es decir, que prácticamente eran condenados también a no tener ningún tipo de relación con Dios, al menos de celebrar la fe en comunidad. Qué tremenda esta marginación. Y hoy que vemos en el Evangelio, vemos una actitud totalmente distinta de parte de Jesús. No solamente el leproso, sino Jesús también rompe los protocolos. Este hombre se acerca a Jesús, se postra ante el Señor. Qué actitud tan bella. Acercarse ante el Señor, se postra ante Jesús y le pide: Señor, si quieres, puedes curarme. Miren qué humildad y qué fe la de este hombre que le dice al Señor: Señor, si quieres, puedes curarme. Y entonces Jesús le dice: quiero, queda limpio. Jesús tampoco cumple lo que los demás hacían, que era alejar a la persona, no tocar, dejarse tocar o tocarla porque quedaban impuros, porque se contagiaban. Además que si consideraban que esa persona estaba con una lepra era porque era un pecador, porque Dios lo estaba castigando. Y al contrario, Jesús aquí le está mostrando el rostro amoroso, bondadoso, misericordioso del Señor. El Señor lo toca, el Señor lo hubiera podido curar solamente diciéndolo con su palabra, porque el Señor tiene el poder para curar solo con la palabra. De hecho, en el Evangelio nos encontramos en algún momento que Jesús hace un milagro a distancia, de un pueblo al otro, cuando sana al siervo del centurión, y lo dice de palabra, y no tuvo que ir hasta allí, hasta su casa, sino que el Señor lo dice. Y efectivamente, cuando vienen las personas al encuentro del centurión, le cuentan que la persona se comenzó a recuperar a una hora determinada, y era la hora en que Jesús lo había dicho que estaba curado. Entonces el Señor tiene poder para curar con la palabra, pero aquí el Señor, aparte de la palabra, quiso tocarlo. Eso también es especial, porque nosotros también podríamos pensar hoy: bueno, ¿y este evangelio qué me dice a mi vida personal, a mi vida concreta? Porque yo no soy leproso, yo no tengo esa enfermedad, esto pasó hace más de 2000 años. Entonces, ¿qué me dice a mí hoy esta palabra del Señor? Pero yo creo que sí, hermanos, tiene mucho que decirnos a nosotros. Primero, porque la lepra, que en este caso era una enfermedad física, una enfermedad que atacaba todos los nervios periféricos, es decir, la persona perdía sensibilidad en su piel, se le caía por pedazos la piel. Pues también aquí podemos pensar nosotros: bueno, y en mi vida concreta, en mi vida personal, ¿qué tipo de lepras puedo tener? Claro, nos suena un poco fuerte la palabra, pero aquí podríamos pensar a nivel espiritual también. Cuando rompemos la comunión con Dios, cuando vivimos en pecado, cuando somos esclavos de nuestros vicios, de nuestros pecados, cuando nos dominan, entonces podemos decir también que hay como una especie de lepra espiritual. Y entonces ahí nos involucramos nosotros en el Evangelio, y entonces nosotros también nos podemos postrar, nos podemos poner de rodillas ante Jesús, y también le podemos decir desde lo más profundo de nuestro corazón: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Qué fe tan grande la de esta persona. Y antes de continuar con este relato, también es importante que nosotros nos preguntemos: bueno, ¿y qué actitudes hay en mi corazón también con respecto a las otras personas cuando yo las margino, cuando yo las separo, cuando yo le pongo etiquetas, cuando yo le pongo rótulos a las personas? Y entonces ya pienso: esta persona es así, esta persona nunca va a mejorar, esta persona no va a cambiar. Qué triste, porque a veces somos especialistas en poner etiquetas,
en rotular a los demás, en encuadrar a los demás y emitir juicios sobre las personas y pensar, esta persona ya no puede cambiar, esta persona ya muere así. Qué triste que a veces tenemos esas actitudes con las personas. Y entonces hoy el Señor nos está diciendo una cosa totalmente diferente. Por eso, queridos hermanos, en estos días alguien me preguntaba por una publicación que yo había hecho en Facebook sobre el tema de juzgar, que cuando nosotros hacemos juicios, juzgamos a una persona, nosotros conocemos una partecita muy pequeña de la vida de esa persona y dejamos de ver todo lo otro que escapa a nuestra mirada, y entonces nosotros hacemos juicios y nosotros no sabemos muchas veces. Entonces alguien me preguntaba, con muy buena intención, porque es una persona que aprecio bastante, me preguntó, me dijo, bueno, pero entonces ¿cómo está eso? Entonces no se puede juzgar. Y yo decía, a ver, es verdad que nosotros los seres humanos estamos haciendo juicios de valoración de muchas cosas todos los días, y por ejemplo cuando miramos todo el tema de la ideología de género, del tema del aborto, cuando miramos tantas realidades tan dolorosas y donde nos quieren como adoctrinar en los grupos políticos y en la sociedad que vivimos, entonces creo que los creyentes sí tenemos una palabra para decir desde el Evangelio, porque además el Señor nos ha dado inteligencia, nos ha dado discernimiento, y claro, nosotros podemos también analizar la realidad y nosotros también podemos decir, pero una cosa es que nosotros podamos condenar actos, podamos condenar las situaciones que se viven en el mundo, pero otra cosa muy distinta es que nosotros podamos entrar en la interioridad de una persona y nosotros la podamos juzgar, porque entonces ahí entramos a hacer el papel de Dios que no nos corresponde a nosotros. Y entonces el Evangelio de la Iglesia Católica, el Catecismo, perdón, es muy claro también en eso, y entonces nos dice acerca de los juicios temerarios, porque también son pecado, un pecado gravísimo, un pecado mortal, hacer juicios temerarios. Porque claro, nosotros juzgamos muchas veces cosas que vemos, pero nosotros juzgamos lo que aparece. A veces son las apariencias, juzgamos lo que vemos de una persona, pero nosotros no tenemos esa capacidad de ir más allá a la interioridad de esa persona para juzgar su intencionalidad, si lo hizo de mala fe, aunque en apariencia parezca una cosa que está mal. Y entonces, claro, el Señor también nos dice en el Evangelio la corrección fraterna, después de que nosotros hemos discernido en oración y vemos que un hermano va por un mal camino y que le podemos no hacer sentir que nosotros somos más santos, más buenos, que le vamos a corregir humillándolo, haciéndole sentir que es una persona mala, porque la persona lo que va a hacer es que se va a resentir, se va como a proteger, como un mecanismo de defensa también. Si nosotros atacamos a alguien, la persona no es capaz de reconocer nada, porque la persona posiblemente sí esté haciendo algo que no está bien, pero si nosotros le llegamos a juzgar de manera severa, pues esa persona simplemente se cierra, se repliega sobre sí misma, es un instinto de conservación. En cambio, cuando nosotros nos acercamos al hermano desde el corazón, no desde mi prejuicio, no desde el querer hacer sentir a la otra persona mal o hacerle sentir que yo soy más santo o soy más bueno, sino que cuando yo me acerco con la caridad del amor del Señor, entonces esa persona también puede tener la capacidad de escucharme, y entonces habré salvado al hermano, lo habré ayudado. Entonces yo creo que hay que saber diferenciar cuando nosotros podemos juzgar situaciones y condenar situaciones. Condenamos el aborto, condenamos el tema de que muchos gobiernos quieran imponer la eutanasia para lavarse fácilmente las manos y quitarse la carga de cuidar a los enfermos, a tantas personas. Y claro, entonces nosotros podemos hacer un juicio sobre las realidades que vemos en el mundo, pero no podemos hacer un juicio sobre la interioridad de cada persona, porque en la interioridad solamente entra Dios, y Dios ve el corazón, y a veces tantas cosas que nosotros vemos en las personas y las juzgamos, a veces tienen un fondo, a veces son personas que tienen profundas heridas, que tienen profundas carencias, y entonces reaccionan de una manera determinada, y nosotros nos volvemos implacables juzgándolos, criticándolos, y pensamos que así vamos a mejorar el mundo. Y hay soberbia a nivel espiritual, de a veces creer que nosotros somos mejores, que somos
más buenos. Por eso hoy yo les quiero invitar, queridos hermanos, para que pensemos también en esos leprosos que hay en el mundo, que son marginados por muchas cosas, aquellos a los que nosotros quizás en algún momento les hemos puesto una etiqueta, un rótulo, para que hoy le pidamos perdón al Señor, para que pidamos al Señor la capacidad de mirar con sus ojos, con los ojos de la bondad, de la misericordia. Por eso el Señor, por este hombre, siente compasión. Qué bello también ver en el Evangelio los sentimientos de Dios. Dios tiene compasión, Dios conoce nuestra fragilidad. En estos días escuchaba a un sacerdote que decía una cosa bellísima que me impactó bastante, y decía que muchas veces nosotros pecamos no por maldad, sino por debilidad. Y me impactó mucho eso, pensar en eso. Pecamos por debilidad, no por maldad. No podemos dar por supuesto que cada persona cuando comete un pecado lo hace adrede o lo hace con maldad. A veces cometemos tantos pecados por pura fragilidad, y eso no significa escudarnos y decir, bueno, pues es que podemos pecar porque somos tan frágiles. No, el Señor quiere que vivamos en gracia, y el Señor quiere que tengamos un combate contra el pecado, asistidos por la gracia, por el Espíritu Santo. No nos está queriendo decir esto que el Señor quiere que nos confirmemos en el pecado y que digamos, bueno, pues es que como Dios es tan misericordioso, como Dios es tan bueno, pues ¿qué más da? Yo peco porque soy frágil y bueno, Dios al final tendrá misericordia de mí. No, yo creo que no es esa la actitud, no es eso lo que nos dice el Señor, porque el Señor nos dice claramente en la palabra, el que vive en pecado es esclavo del pecado. El que vive en pecado es esclavo del pecado. Cuando nosotros tomemos conciencia de que vivir en pecado es vivir esclavizados de los vicios, esclavizados del maligno que quiere que nosotros vivamos en pecado, no en gracia de Dios, entonces ahí nos levantamos y le pedimos la acción al Señor del Espíritu Santo, su gracia, para vivir en gracia del Señor. Pero no caigamos, hermanos, en la tentación de apuntalar el dedo, de poner el dedo en el hermano y decir, este es malo, este ya está condenado, este se va a ir para el infierno, este no tiene salvación, este nació así. Voy a decir una expresión colombiana. En Colombia decimos a veces, vaca ladrona no olvida el portillo. Es decir, entonces como que o árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Claro, son expresiones que si ponemos a pensar en el fondo, pueden ser tan dañinas, porque podemos pensar de alguien, bueno, este es así, este ya va a morir así, este no va a cambiar, y resulta que Dios siempre espera de nosotros hasta el último momento, de que nosotros le hagamos un guiño, de que nosotros lo miremos y le digamos, Señor, perdónanos. Por eso hoy, qué especial esta expresión, esta oración de este leproso. Si cada uno de nosotros se pone de frente, de rodillas ante el Señor y le dice, Señor, aquí estoy con toda la lepra de mis pecados, de mis errores, de las cosas que he hecho, de todas las equivocaciones que he tenido, pero hoy estoy aquí pidiéndote humildemente, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Con toda seguridad, hermano, querida hermana, que me estás viendo en este momento, seguramente el Señor te va a mirar como al leproso, con compasión, y va a extender su mano y nos va a tocar y nos va a decir, quiero, queda limpio. Qué especial, hermanos, que Jesús se ha quedado en la iglesia de manera especial en los sacramentos, que son signos visibles, Cristo presente en la Eucaristía, y nosotros recibimos el pan consagrado que es el cuerpo de Cristo con su sangre, alma y divinidad, y nos nutre. Qué especial que el Señor ha querido que el perdón de los pecados sea dispensado a través del sacramento de la reconciliación, y que el sacerdote, en nombre de la iglesia y en nombre de Cristo, nos absuelve. Pero no es el sacerdote el que nos perdona los pecados, es Cristo mismo, pero a través de esa mediación que Él ha querido dejar en la iglesia. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes los retengan les quedarán retenidos. Y cuando el sacerdote hace el signo de la absolución, yo te absuelvo de todos sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en ese momento efectivamente nuestros pecados, por muy graves que hayan sido,
aunque hayamos roto la comunión con Dios con los pecados más tremendos, si estamos arrepentidos de corazón, el Señor nos quita la lepra y nos queda la piel como le quedó a Naamán el sirio, que también tenía lepra, le quedó la piel como la de un bebé recién nacido. Así queda nuestra alma cuando el Señor nos purifica, nos limpia. Miren que hoy en el Evangelio no dice el Señor, quiero, queda sano, queda curado, no. Dice, quiero, queda limpio. Qué especial, quedas limpio. Ya no eres impuro. Yo te he sanado. Yo te he restaurado. Yo te he limpiado. Yo te he purificado. Hermanos, y luego Jesús le dice a este hombre que no lo divulgue, que no lo diga. Y entonces este hombre hace todo lo contrario y comienza a decirlo en voz alta, a decir a la gente lo que el Señor ha hecho en él. Y entonces nos podríamos preguntar, ¿este hombre no fue obediente a lo que le dijo el Señor? Yo pienso que no hay que pensar en que fue obediente o no fue obediente. Fue la consecuencia lógica de la acción de Dios en su vida. Cuando nosotros sentimos el gozo de sentirnos curados, de sentirnos lavados, de sentirnos sanados, de sentirnos perdonados, no queda otro camino, hermanos, sino salir a contarlo con alegría, con entusiasmo. El Señor me ha rescatado, el Señor me ha sanado, el Señor me ha levantado del fango. Yo estaba muerto, he vuelto a vivir, he recuperado la ilusión, siento la gracia, siento la fuerza del Espíritu Santo en mi vida. Eso fue lo que hizo este hombre. Y el Señor le dice, ve y preséntate al sacerdote. Allí en el Antiguo Testamento estaba la norma de que el sacerdote del Antiguo Testamento, en la época de Moisés y de Aarón, el sacerdote era el que daba un documento en el que a la persona le decía que por su enfermedad, en el caso de los leprosos, quedaba fuera del campamento. Pero cuando la persona se curaba, porque no todas las enfermedades eran de lepra incurable, habían otras enfermedades que abarcaban dentro de este, digamos, elenco, podemos decirlo así, de enfermedades llamadas lepra, habían otras enfermedades que no eran tan graves de la piel y las personas se curaban. Luego, cuando se ponían bien, venían y entonces se les daba un documento que los restablecía al interno de la comunidad. Qué especial, Jesús hoy sana a este hombre, lo cura, lo sana, lo limpia, pero no solamente eso, sino que el Señor quiere que él vaya y se presente para que sea restablecido en su dignidad de pertenecer a la comunidad. Por eso hoy quiere el Señor, queridos hermanos, que nosotros también acojamos, acoger, no excluir, porque excluir no es de Dios, hermanos. Excluir al hermano porque pensamos que es diferente, porque no obedece a nuestros cánones, a nuestra manera de entender, no es del Señor. Eso no es cristiano, eso es fariseísmo puro. Qué triste, pero a veces vivimos así muchas formas de espiritualidad. Por eso, queridos hermanos, vamos a dejar aquí esta reflexión que igual se me ha ido un poco extensa, pero creo que este evangelio de hoy también daba para mucho. Vamos a quedarnos con dos lecciones fundamentales en este día. Una, que no marginemos, que no seamos como aquellos que excluyen al hermano de la comunidad por ponerle etiquetas, rótulos, por considerarlo un leproso que me va a contagiar, por considerar que es una persona que Dios no la ama y a mí sí me ama porque yo no tengo lepra o porque yo creo que el Señor a mí sí me quiere y me cuida, pero al otro no lo cuida. Pidámosle al Señor esa gracia hoy y pidámosle también al Señor que seamos capaces de reconocer nuestras propias lepras a nivel espiritual y que podamos ponernos de rodillas y decirle, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Deja resonar hoy en tu corazón esas palabras bellísimas del Señor. Quiero, queda limpio. Hermanos, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Amén.